¿Y si te dijera que una sola mujer cambió para siempre cómo entendemos la historia bíblica? Su nombre es Kathleen Kenyon, y lo que descubrió en Jericó sacudió los cimientos de la arqueología tradicional y la fe de millones. Ella aportó una nueva seriedad a este campo. Su trabajo obligó a revisar creencias muy antiguas. Muchos consideraban la Biblia como un relato histórico fiel. La arqueología de Kenyon apuntaba a una historia más compleja. Sus hallazgos, a menudo, no cuadraban con los textos bíblicos. Sus excavaciones, sobre todo en Jericó, fueron toda una revolución. Ella excavaba para obtener información sobre el pasado, no solo para encontrar objetos espectaculares. Quería comprender cómo vivía la gente y cómo unas culturas seguían a otras. Esto suponía un enfoque distinto para la época. Muchos arqueólogos de aquella época eran más bien buscadores de tesoros. Kenyon buscaba el contexto histórico y cultural. El propio término de arqueología bíblica comenzó a ponerse en duda. ¿Debía la arqueología demostrar lo que decía la Biblia? ¿O se trataba de una disciplina científica independiente? Kenyon se decantaba por esta última opción. Ella pensaba que la arqueología tenía sus propios métodos y sus propias preguntas a las que dar respuesta. La Biblia era un texto antiguo e importante, sí, pero no la única guía a la hora de excavar. Este punto de vista resultó revolucionario para mucha gente. Su influencia fue mucho más allá de sus descubrimientos concretos. Formó a una nueva generación de arqueólogos con métodos cuidadosos. Su legado es el de la investigación científica. Kathleen Mary Kenyon nació en Londres en 1906. Su padre era Sir Frederick Kenyon, director del Museo Británico. Creció rodeada de historia y objetos antiguos. Tuvo una educación excelente en el St. Paul's Girls' School y más tarde estudió historia en el Somerville College de Oxford. Su carrera como arqueóloga empezó en los años 30. Tuvo su primera experiencia en Gran Zimbabue, trabajando con Gertrude Caton Thompson. Allí, Kenyon aprendió sobre la estratigrafía, una técnica muy importante que más tarde mejoraría muchísimo. También trabajó con Mortimer Wheeler en Verulamium, un yacimiento romano en Gran Bretaña. Wheeler, junto con su esposa Tessa, desarrolló el sistema de cuadrícula. Kenyon adoptó y mejoró este método, que se conoció como el método Wheeler-Kenyon. Este sistema permitía registrar los hallazgos de forma muy precisa. Antes de su famoso trabajo en Jericó, también excavó en otros sitios. Trabajó en Sabratha, en Libia, y en el Jewry Wall, en Leicester, Inglaterra. Gracias a estas experiencias mejoró mucho sus técnicas y así se ganó la fama de ser una excavadora muy cuidadosa. Los comienzos de su carrera fueron muy variados, lo que le permitió conocer diferentes culturas y épocas. Toda esta experiencia la preparó para los grandes retos de la arqueología en el Próximo Oriente. Estaba preparada para un gran reto. En 1952, Kathleen Kenyon centró su atención en Tel es-Sultán, el antiguo sitio de Jericó. Jericó era un lugar de enorme importancia bíblica. Excavaciones anteriores habían dejado muchas preguntas sin respuesta. Kenyon vio la oportunidad de aplicar técnicas modernas. Llevó el método Wheeler-Kenyon a Jericó. Diseñó una serie de zanjas, normalmente de 5 metros por lado, con divisiones de 1 metro de ancho entre ellas. Las divisiones conservaban un registro vertical de las capas de tierra. Los arqueólogos podían leer la historia en estas secciones. Este era un trabajo muy detallado, que requería disciplina y paciencia. La atención se centraba en la estratigrafía. Cada capa representaba un período en que el lugar estuvo habitado o abandonado. Kenyon registraba con mucho cuidado el contenido de cada capa, incluyendo cerámica, herramientas, huesos y restos de edificios. La posición de cada hallazgo se anotaba cuidadosamente, tanto horizontal como verticalmente. Esto permitía fechar con precisión y ayudaba a reconstruir la secuencia de los eventos en el lugar. La propia tierra se convirtió en el documento principal. Este método fue revolucionario para la arqueología palestina. Permitió una comprensión mucho más detallada. El enfoque de Kenyon redujo los errores y reveló la larga historia de Jericó. Descubrieron evidencia de un asentamiento muy antiguo. Jericó resultó ser una de las ciudades más antiguas del mundo. Esto fue un gran descubrimiento en sí mismo. El método reveló lo que realmente había allí. Los hallazgos de Kenyon en Jericó
tuvieron consecuencias muy importantes. Desafiaron directamente la narración bíblica tradicional. El libro de Josué describe una conquista impresionante. La arqueología de Kenyon mostraba una imagen diferente. La datación cuidadosa que hizo de las murallas de la ciudad fue clave. Encontró evidencia de enormes murallas defensivas de la Edad del Bronce temprano. Sin embargo, para la supuesta época de Josué, Jericó era un asentamiento pequeño. Posiblemente no tenía una muralla importante. Las murallas impresionantes asociadas con la conquista de Josué eran mucho más antiguas. Según el análisis de Kenyon, había poca evidencia de una ciudad fortificada en el momento específico en que se pensaba que Josué había llegado. Las capas de destrucción que encontró no coincidían con la cronología bíblica. La ciudad que existía en el siglo XV a.C. era modesta. Esto sugería que el relato bíblico podría no ser un informe histórico literal, podría ser una narración teológica o una tradición posterior. Estas conclusiones fueron sorprendentes para muchos. Kenyon presentó los hechos arqueológicos tal como los encontró. Las consecuencias quedaron para que otros las debatieran. Las conclusiones de Kathleen Kenyon sobre Jericó provocaron una fuerte polémica. Su trabajo se hizo con mucho esmero, pero a algunos les costó aceptar las consecuencias. Los expertos debatieron sobre la datación de las murallas y la interpretación de las capas de destrucción. Algunos sostuvieron que ella había pasado por alto algunas pruebas o sugirieron otras fechas. El debate no era solo académico, afectaba a creencias religiosas muy arraigadas. Un punto importante del debate fue la datación de la cerámica. La cerámica ayuda a poner fecha a las distintas capas de un yacimiento. La datación que hizo Kenyon de la cerámica de la Edad del Bronce final en Jericó fue decisiva. Algunos expertos, como Brian Wood, volvieron a examinar más tarde la cerámica que ella encontró. Wood sostuvo que Kenyon había datado erróneamente algunas pruebas clave. Él propuso que Jericó sí estuvo fortificada y que fue destruida en la época que coincidía con la de Josué. En el debate también participaron creyentes que sentían que se atacaba su manera de entender la Biblia. Algunos acusaron a Kenyon de ir en contra de la Biblia, mientras que quienes la defendían destacaron su rigor científico. Las polémicas sobre los descubrimientos de Kenyon en Jericó todavía continúan en algunos ámbitos. No obstante, la cronología general que ella estableció para los principales sistemas de murallas cuenta con una amplia aceptación. La mayoría de los arqueólogos actuales coinciden en que las enormes murallas de la Edad del Bronce antiguo ya no existían en la Edad del Bronce final. El debate pone de manifiesto la tensión y lo difícil que es relacionar los datos arqueológicos con los textos antiguos. El trabajo de Kenyon forzó a que esta conversación saliera a la luz. Demostró lo complicado que es interpretar las pruebas arqueológicas. El impacto de Kathleen Kenyon fue mucho más allá de las murallas de Jericó. Sus cuidadosos métodos de excavación marcaron un nuevo referente. El método Wheeler-Kenyon se convirtió en el punto de referencia para la excavación científica. Kenyon destacó la importancia de entender la historia completa de un yacimiento. Esto significaba prestar atención a cada capa y anotar cada pequeño hallazgo. Formó a toda una generación de arqueólogos muy influyentes. Muchos estudiantes trabajaron con ella en Jericó y Samaria. Más tarde, estos estudiantes dirigieron sus propias excavaciones, aplicando sus métodos y su forma de pensar científica. Esto hizo que la arqueología en la zona se volviera más profesional. Kenyon también hizo aportaciones importantes al estudio de la cerámica. Su análisis detallado de los tipos de cerámica ayudó a poner fechas más exactas en la antigua Palestina. Clasificar los tipos de cerámica es fundamental para poner fecha a los hallazgos arqueológicos. El trabajo de Kenyon ofreció una base más segura para fechar los yacimientos. Sus publicaciones sobre cerámica siguen siendo obras de consulta importantes. Además, su trabajo en Jerusalén también fue importante. Excavó en la ciudad de David y en otras zonas, y así pudimos entender mejor cómo se desarrolló la antigua Jerusalén. Su principal contribución fue que la arqueología se hiciera más objetiva y se basara en pruebas. Ayudó a que madurara como disciplina. Su legado es el rigor científico y una metodología muy cuidadosa. El trabajo de Kathleen Kenyon cambió la arqueología por completo. Hizo que pasara de ser una búsqueda, que muchas veces se apoyaba en simples suposiciones,
a ser una ciencia mucho más seria y metódica. Su empeño en el método estratigráfico fue clave para este cambio. Este método obligaba a excavar con mucho cuidado, capa por capa, y a registrar con todo detalle cada hallazgo y el lugar exacto donde se encontraba. Esto aportó un nivel de precisión mucho mayor. La arqueología dejó de verse principalmente como una herramienta para confirmar o para negar lo que contaba la Biblia. Al contrario, se convirtió en una fuente propia de información sobre la historia. Kenyon demostró que la arqueología debe seguir las pruebas que va encontrando, las suyas propias. No se la debe forzar para que encaje con las ideas que ya se tenían de antes. Darle importancia al contexto, o sea, al lugar donde se encontraban las cosas, pasó a ser importantísimo. Ya no valía solo con encontrar un objeto. Había que entender muy bien su sitio exacto y cómo se relacionaba con otros objetos y con las distintas capas. Esta información sobre el contexto era la que aportaba el auténtico valor histórico. La manera de trabajar de Kenyon hizo que la investigación arqueológica pudiera ir mucho más allá. Se empezó a investigar más allá de los reyes y los edificios impresionantes. Su legado también significó que se le diera mucha más importancia a publicar los descubrimientos. Los informes detallados de las excavaciones permiten que otros expertos puedan estudiar los hallazgos y volver a pensar sobre lo que significaban. Kenyon entendió que era muy necesario ser transparente y que otros colegas revisaran el trabajo. Este compromiso de ofrecer información detallada es fundamental. La arqueología, en parte gracias a Kenyon, hizo suyos estos principios de una forma mucho más completa. El trabajo de Kathleen Kenyon en Jericó y otros sitios nos anima a investigar el pasado más a fondo. Sus descubrimientos no hicieron más sencilla la relación entre la fe y la historia. Al revés, la volvieron más complicada y llena de matices. Para los que buscan una conexión palabra por palabra entre la arqueología y la Biblia, su trabajo puede resultar inquietante. Da a entender que, muchas veces, una relación tan directa no es posible. Pero bueno, esto no tiene por qué causar una crisis de fe. Puede que nos lleve a entender las cosas de una forma más madura y a valorar más a fondo tanto las pruebas científicas como los textos religiosos. La Biblia es un conjunto de escritos muy variados. No es un libro de historia de los de ahora. La arqueología nos da información sobre cómo vivía la gente y dónde se instalaban. Lo que nos dejó Kenyon nos invita a plantearnos preguntas mejores. En vez de preguntarnos si la arqueología demuestra que la Biblia dice la verdad, podríamos preguntarnos ¿qué nos cuenta la arqueología sobre el mundo en el que nacieron los textos de la Biblia? Esto ayuda a que diferentes formas de estudio puedan hablar entre sí. Al fin y al cabo, la tarea de buscar la verdad en los lugares antiguos sigue adelante. Kenyon nos enseñó lo fuerte que es usar un método científico serio y lo importante que es mirar las pruebas de frente. Su trabajo nos anima a acercarnos a la historia y a los textos antiguos, siendo más sinceros con lo que pensamos.